Bienvenidos a El Cafetal Radio, un programa de Anacafé al servicio del caficultor. En este programa hablaremos de temas que le ayudarán a seguir produciendo el mejor café del mundo, el café de Guatemala. Buenos días a todas las personas que nos escuchan desde muy temprano por esta emisora. Es un gusto compartir con ustedes una vez más en su programa El Cafetal Radio, un programa de Anacafé al servicio del caficultor. Mi nombre es Daniel Vidal y nos acompaña el ingeniero Maynor Vázquez, técnico de Anacafé, para compartir conocimientos sobre el manejo adecuado en los almácigos de café. Buenos días, Maynor, bienvenido. Buenos días, Daniel. Un saludo para todos los caficultores que nos escuchan en todas las regiones cafetaleras del país. Estamos seguros que junto con sus colaboradores están desde temprano trabajando arduamente para producir el mejor café del mundo, el café de Guatemala. Así es, Maynor, y ya lo hemos venido diciendo. Para producir el mejor café del mundo es importante seguir las recomendaciones de los técnicos expertos en café. Hoy tenemos el tema sobre los cuidados adecuados que necesitan las plantillas de café en los almácigos. Explíquenos, Maynor, cómo se realiza esta actividad. Con mucho gusto, Daniel. Si usted recuerda, en los programas pasados se habló sobre semilleros y almácigos, pero en esta oportunidad vamos a explicar más detalladamente los diferentes cuidados que se le tienen que dar a las plantitas de café durante su desarrollo en los almácigos. Estos almácigos se hacen con el propósito de darles a las plantitas de café todo lo que sea necesario para que éstas vayan al campo sanas, vigorosas, con un buen crecimiento y algo muy importante, que vayan libres de plagas y enfermedades antes de trasladarlas al campo definitivo, porque de una buena calidad de planta de almácigo que sembremos va a depender la calidad de la plantación que nosotros esperamos en el futuro. Para esto vamos a recordar algunos conceptos básicos en la hechura de almácigos o cuarteados. Maynor, comencemos explicando qué es un almácigo o cuarteado. Recordemos, Daniel, que el almácigo o cuarteado se le llama al área donde le damos los cuidados necesarios para el crecimiento a las plantitas de café después de haber germinado la semilla en los semilleros hasta el momento de trasladarlas al campo definitivo. Algunos productores siembran la semilla directamente en las bolsas de almácigo o directamente al suelo cuando son cuarteados. Esto no es recomendable porque si estamos tratando de llevar las mejores plantitas de almácigo para después sembrarlas al campo definitivo, con esta práctica de siembra directa a la bolsa no tenemos la oportunidad de seleccionar los mejores soldaditos. ¿Y en qué caso se realiza la siembra directa de la semilla a las bolsas de almácigo? Mire, la siembra directa de la semilla a la bolsa no es recomendable, pero se puede hacer cuando hay un atraso en el desarrollo de las actividades en la hechura de los almácigos o cuarteados, y se gana tiempo realizando la siembra directa en las bolsas, en el tubete o en el suelo. Pero recordemos que la siembra directa a los almácigos no es recomendable debido a que no se tiene un control de la calidad de la raíz de las plantitas. Para recordar, explíquenos sobre la selección y poda de raíz que se le tiene que realizar a las plantillas del café al momento de su trasplante del semillero a los almácigos o cuarteados. Esta es una de las prácticas de mucha importancia que no debemos descuidar, porque por eso es que se hacen los semilleros. Para empezar, seleccionamos las plantitas con raíz bien desarrollada, recta, sin manchas, que no tengan pudriciones que son síntomas de una raíz enferma. Luego se procede a realizar la poda de raíz. Esto en caso que la raíz fuera más larga de 7 centímetros de la base o cuello del tallo a la punta. ¿Y en qué consiste esta poda de raíz en el momento del trasplante al almácigo? Esta poda consiste en quitar la punta de la raíz para que la raíz no quede doblada en el hoyo al momento de su trasplante. Se sugiere no quitarle más del 25%, o sea, más de la cuarta parte, porque tiende a separarse en dos pequeñas raíces, lo cual no es bueno porque una buena planta debe tener una sola raíz. Por eso mismo se recomienda hacer un buen hoyo en el sustrato de la bolsa o en el suelo de los cuarteados al momento del trasplante para evitar que la raíz quede doblada.
Al tener seleccionadas las plantitas para su trasplante, ¿es necesario hacerles algún tratamiento específico? Ya teniendo seleccionadas las plantitas que se van a trasplantar, se procede al tratamiento de las raíces, donde se les aplica un fungicida y, de ser posible, también aplicarle un enraizador. Esto con el propósito de evitar enfermedades y asegurar un buen pegue y desarrollo de las raíces. También hay que recordar que el mejor pegue de las plantitas en la bolsa, tubete o al suelo, dependiendo de la forma que se hagan los almácigos, se da cuando el trasplante se realiza en estado de soldadito o fosforito, como comúnmente se le conoce. Vamos a la primera pausa, pero le recordamos que los técnicos de Anacafé en este momento ya están atendiendo sus consultas a través de los teléfonos 2243-8301 y 2243-8304. También puede enviar un correo electrónico a la dirección elcafetalradio@anacafe.org para dudas, consultas o sugerencias. Al regresar de la pausa, ¿cómo obtener un buen desarrollo de la planta en el almácigo? Siga escuchando El Cafetal Radio. Los técnicos de Anacafé están atendiendo sus consultas. Marque ahora el 2243-8301 o 2243-8304. El Cafetal Radio, un programa de Anacafé al servicio del caficultor. Continuamos en El Cafetal Radio, un programa de Anacafé al servicio del caficultor. Maynor, ¿sugiere alguna práctica especial en los almácigos o cuarteados? Sí. Una de las actividades en las que más se cometen errores en la hechura de almácigos es en la preparación de un buen sustrato. Para el caso de los almácigos en bolsa y los que se hacen directamente al suelo, necesitamos un sustrato con una buena mezcla de tierra y materia orgánica. Es decir, que no quede ni muy arcillosa, ni muy arenosa, ni muy polvillosa. Lo más recomendable es agregar a la tierra que se ha seleccionado y preparado un 30% de materia orgánica. Recordemos que esta tierra debe estar bien tamizada, sin terrones, sin palos y sin piedras. En los almácigos, para obtener una planta con buen desarrollo, ¿es suficiente la preparación de un buen sustrato especial o se necesita aplicarles fertilizantes químicos? Adicional a la preparación de una buena mezcla de tierra con materia orgánica, es necesario planificar un programa con fertilizantes químicos al suelo y a las hojas o follaje, ya que los nutrientes que contiene el sustrato no son suficientes para nutrir a las plantitas de café. En ese caso, Maynor, ¿qué clase de fertilizantes químicos se sugieren? Anteriormente, las fertilizaciones químicas al suelo se realizaban como una receta usando la fórmula 20-20-0, la cual ha funcionado muy bien, pero no siempre esta fórmula funciona. Va a depender de los nutrientes y cantidad de materia orgánica que tenga la mezcla de tierra del almácigo. Para asegurarnos qué fórmula se necesita para implementar un programa al suelo y al follaje, es necesario conocer qué nutrientes existen en el sustrato. Y la única manera es a través de un análisis de suelo, al igual que una plantación de café. En Anacafé, por medio del laboratorio Analab, se realizan diferentes análisis de suelo, pero entre más completo sea el análisis, más datos proporciona para la implementación de un plan de fertilización adecuado. Pero siempre lo más aconsejable es que consulte con los técnicos de Anacafé, que con gusto le estaremos atendiendo. Al tener los resultados del análisis del suelo del sustrato, ¿qué se tiene que hacer para saber qué fertilizante necesitamos? Para interpretar los resultados de un análisis de suelo, se sugiere que consulte a una persona conocedora en este tema o visite las oficinas de Anacafé que están distribuidas a nivel nacional. Tomando como base la interpretación de los resultados, se procede a la implementación de un plan de fertilización donde se determina si hay necesidad de una enmienda al suelo por medio de la aplicación de una cal o de programar fertilizaciones mensuales con fórmulas ya definidas. Conociendo la clase de fertilizante que se tiene que aplicar a los almácigos, ¿qué cantidad le tenemos que aplicar a cada planta en el almácigo? En este tema se han realizado varias investigaciones para determinar la cantidad de fertilizante que necesitan las plantas de café en el almácigo.
Los primeros almácigos que se fertilizaron con fórmulas químicas granuladas se aplicaban 5 gramos en cada fertilización mensual. Posteriormente, Anacafé continuó con las investigaciones con aplicaciones al suelo del fertilizante granulado disuelto en agua, o como comúnmente le llamamos fertilizaciones disueltas al suelo, donde se obtuvieron resultados excelentes con cantidades menores de los fertilizantes granulados. Con esta metodología desarrollada por Anacafé, se ha logrado ahorrar entre un 50 a un 70% de fertilizante. Si lo más conveniente es realizar fertilizaciones disueltas al suelo con la fórmula requerida y de acuerdo a los análisis del suelo, explíquenos qué cantidad debemos de aplicar a los almácigos. Con este método de fertilización que se desarrolló en Anacafé, se realizan entre 8 a 10 fertilizaciones en el transcurso del crecimiento del almácigo, y se inician las aplicaciones cuando las plantitas se encuentran en estado de cola de perico, o algunos lo conocen como pinito, es decir, cuando tenga 2 pares de hojas verdaderas. Se comienza con la solución de 13 libras de fertilizante por tonel de 50 galones de agua, aplicando 50 centímetros cúbicos o medio octavo por bolsa o por planta si es almácigo al suelo. Muchas veces los caficultores se preguntan cuántas plantitas fertilizo con un tonel, y un tonel de esta solución tiene que alcanzar para 4.000 plantitas o 4.000 bolsas. Gracias, Maynor. Vamos a otro corte, pero le invitamos a visitar el nuevo portal de la caficultura. ¿Usted ya lo conoce? Ágil, dinámico, novedoso. Así es el portal de Anacafé. Visite www.anacafé.org. Después de la pausa, seguimos conversando con Maynor sobre la fertilización en los almácigos de café.